maha amanimpi. Watenda undi ehue ana arth. Costa. Jaya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la vida misma, desde la creación y mucho antes, desde cuando no existía la nada, cuando no existía la vida, cuando no existían animales ni el ser humano. Nos encontramos en un sentido de búsqueda. Jesucristo se presenta que yo soy la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Esta es mi carne verdadera y esta es mi sangre verdadera. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Cuando nos referimos a esa vida eterna, nos referimos a un sentido diferente. Jesucristo es la vid, quien permanece en ella vivirá. Porque no podemos vivir alejados de Dios, no podemos separarnos de la gracia de Dios Creador. Tenemos que buscar la gracia plena y eterna con Él. Cuando vivimos el sentido del amor de Dios, vivimos también en una vida diferente, no una vida como el mundo. A veces nos preocupamos demasiado por lo que comemos, pero lo que vestimos, los objetos que tenemos, las personas que están cerca. Pero no solo del pan vive el hombre, no solamente tenemos que preocuparnos por lo que vestimos, lo que comemos, lo que tenemos, esos lujos que a veces no son necesarios y no nos salvan. Debemos procurar cosechar una vida espiritual cercana a Dios y un encuentro constante del amor de Dios. Ahora bien, la ciencia, la biología define una vida como el que nace, crece, reproduce y muere. Pero Dios nos ofrece mucho más que todo eso. Dios nos pide una vida plena, una vida de encuentro, una vida de amor, una vida de entrega. Pues Dios nos quiere ofrecer algo distinto, un encuentro cercano a Él. Ahora tenemos que entender una cosa importante, pues somos creados por Dios con ese soplo de vida que dice en Génesis. Y esa vida que nos dio fue interrumpida por el pecado. Pero Jesucristo vuelve a conciliarnos a la vida eterna, a la vida complementaria. No podemos solamente vivir, consumir lo que exista a nuestro alrededor, sino tenemos que cosechar, preparar nuestro futuro, pues nuestra vida es corta. Tenemos aproximadamente 70, 80, 100 y un poquito más algunos. Pero ¿qué es eso en comparación con la vida eterna? ¿Qué es eso con la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es ese pleno gozo, ese encuentro con Él cara a cara? Y entrar en comunión con la vida de los santos, encontrar la comunión con la vida de la iglesia ahí en la Nueva Jerusalén. Tenemos que entender entonces que nuestra vida terrenal no se limita solamente a lo que la biología nos dice, sino ni siquiera la razón, sino tenemos que confiar en la palabra de Dios y en su iglesia, que siempre nos propone defender la vida, luchar por la vida y rechazar a la cultura de la muerte. ¿Cuántas culturas del descarte? ¿Cuántas veces la dignidad del hombre se queda pisoteada por el suelo? Pues esa no es la vida que Dios quiere. Dios no quiere tirado en un lugar en la borrachera. No quiere que vos vivas como una madre, un padre abortista, asesino. Pues uno no deja de ser padre porque abortó, sino se convierte en padre de una criatura que asesinó. Tenemos que entender también que la vida no se somete solamente a las peculiaridades del trabajo, del estudio, del servicio a Dios inclusive, no es suficiente, sino que debemos amar. La fe, la esperanza y el amor. El amor es lo más importante. Pues algún día seremos juzgados en nuestras vidas y seremos ese juicio eterno para siempre. Y nos encontraremos cara a cara a Dios y no preguntará qué tanto memorizaste la Biblia,
¿Qué tanto cumpliste ciertas normas? Sino te preguntará si realmente viviste y creíste que Jesucristo es tu Señor. Y también nos promete muchas cosas. Para entrar en el reino de los cielos, dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tendrá vida eterna. Encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de según San Juan. Y Jesús es claro, Jesús no se equivoca, Jesús dice algo concreto en nuestras vidas y hoy te llama a vivir diferente. Ese buen olor de Cristo que se manifiesta en tu vida, ese que primero Dios es la luz, que Jesucristo es la luz, pero después nos invita a nosotros, vayan y sean sal y luz del mundo. Pero no es una luz que viene de nosotros, sino una luz que nos conduce a la vida de Jesucristo. Y San Pablo nos aclara muy bien, imitemos a Jesucristo, imíteme a mí como yo imito a Jesucristo. Tenemos que imitar esa vida, esa contemplación, ese encuentro con Dios cercano y llamarle Padre. Porque ningún profeta llamó Padre a Dios, solamente quien tiene autoridad. Y solamente quien es Dios puede decir que yo soy la vida, pues ninguno más que Dios puede dar la vida. Tu mamá, por mucho que te quiera, y estuviste en su vientre tantos meses, ella no te dio la vida. Ella engendró esa vida que ya ella poseía y ya cual por el fruto del Espíritu Santo, desde la creación del hombre, fue un soplo. Y así como la muerte como el pecado trajo la muerte, así también Jesucristo trae la reconciliación y el perdón de los pecados. Busquemos una vida diferente, no una vida vacía de consumismo que acaba con la carne y se entierra y se pudre y se vuelve cenizas. Dios no busca gente que muera, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y todo el que crea en Jesucristo y cumple sus mandamientos, tiene vida eterna. Y aún los que no conocen a Jesucristo, pero tienen un amor y tienen una vida digna, esa ley moral les puede llevar a la salvación. Pero conociendo la verdad y rechazar la verdad, ahí no hay salvación. Una persona que se suicida, sabemos que por A o B motivo llegó a esa circunstancia. Creyó que no había algo más. Creyó que era su último recurso para no sentir dolor. Y en el último instante de su vida se pudo haber arrepentido y haberse salvado. Solamente Dios sabe el corazón del hombre y las profundidades de esos pensamientos. Solo Dios puede juzgar quién se salva y quién se condena, pues la salvación y la vida eterna no es algo que yo pueda declarar, imponer con ninguna autoridad propia, sino solamente la autoridad de Jesucristo en la vida mía y la vida del mundo entero. Paz y bien, hermanos. Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, y igual que la tuvo conmigo.